¿Cómo están, hermanos? Gracias por invitarme a compartir un tema de la palabra de Dios hoy día, agosto 2020. Y quisiera tocar un tema que tengo muy en el corazón, que es la unidad de los cristianos, pero específicamente cómo lograr mayor unidad, específicamente hablando la verdad en amor. El versículo que quisiera leer para hablar del tema es Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, en otras traducciones dice hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quisiera hablar de lograr mayor unidad en Cristo, hablando la verdad en amor. Permítame orar antes de comenzar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que nos hables hoy día al corazón, a la cabeza, al cuerpo de Cristo y al mundo a través de la verdad que se encuentra en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estaba visitando un misionero en otro país y me habló de cómo en sus iglesias, en la denominación con que trabajaba, el día domingo para el culto se sentaban en dos lados en la iglesia, pero divididos por partido político. Los que pertenecían a un partido político se sentaban en el lado derecho de la iglesia, los que pertenecían a otro partido político se sentaban en el lado izquierdo de la iglesia. ¿Lo puedes creer? A mí me chocó, me parecía increíble, pero sabe que hoy en día aquí en los Estados Unidos a veces pienso que en algunas iglesias nuestras podríamos casi llegar a ese extremo. Siento que estamos bastante divididos hoy en día en el país, y lo que quiero evitar es que esa división llegue a nuestras iglesias. Un pastor dijo que en nuestro país ahora tenemos una especie de guerra fría civil. Hay tantas diferencias, tantas opiniones tan fuertes, tanta división, especialmente sobre la política. Y como digo, esto espero que no llegue a la iglesia. Sin embargo, creo que en un sentido está llegando a la iglesia. Pensemos en un tema como la mascarilla para protegernos del virus, de COVID-19. Algunos piensan que debemos usar las mascarillas, otros piensan que no es necesario. Y algo que debe ser tan simple ha llegado a ser un tema muy complicado. Mi esposa María Angélica ha ido a un negocio donde piden que usen mascarillas. Sin embargo, se encontró con una persona en uno de los pasillos que no estaba usando una mascarilla, y ella no le dijo nada. Pero cuando pasó otra persona usando mascarilla, la persona sin la mascarilla se enojó y le dijo que era izquierdista porque estaba usando una mascarilla. Y esto también está llegando a nuestras iglesias. Me han dicho que una hermana de una iglesia creía que debemos usar mascarillas,
y otra hermana pensaba que no. La hermana que usaba mascarilla decía a la otra hermana, mire, a lo mejor no estás de acuerdo, pero lo harías por mí. ¿Usarías una mascarilla solo para agradarme a mí, para que yo me sienta mejor? Y la respuesta era, no voy a cambiar mis convicciones para hacerte feliz a ti. Así que, hermanos, esto no debe ser. No debemos estar peleando tanto. Yo sé que esto va al revés también. Hay que reconocer que esto es más que un asunto de usar mascarillas o no. Yo veo una división en este país tan grande que hay como dos perspectivas de la realidad. Hay dos universos en que vivimos, ¿no? Dos lentes para ver, para interpretar lo que estamos observando, lo que estamos escuchando en las noticias. Quizás depende justamente del canal de televisión donde vemos las noticias. Pero sí estamos bastante divididos. Quisiera hablar de la unidad, porque la unidad es un tema importante en la Biblia. En la oración de Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, una de las peticiones de Jesús al final de su vida, antes de la cruz, era que fuéramos unidos. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Era tan importante nuestra unidad porque era una proclamación del Evangelio, una proclamación de Cristo mismo. También vemos la importancia del tema en otros pasajes. En 1 Corintios 1, Pablo habla de las divisiones en las iglesias, la iglesia de Corinto. La división obviamente no es un tema nuevo, siempre ha habido conflictos y divisiones en la iglesia, aquí en el tiempo de Pablo. Y él dice en capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y podríamos seguir hablando del capítulo 12 de 1 Corintios, capítulo 12 de Romanos, muchos pasajes que hablan de la importancia del tema de la unidad. Y la carta de Pablo a los Efesios también destaca el tema de la unidad. Y hay algo interesante en el capítulo 3, donde Pablo menciona que la unidad entre los judíos y los gentiles era un misterio. Veamos en Efesios 3, 5 y 6. Efesios 3, versículos 5 y 6. Hablando del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un gran misterio, una gran sorpresa, que los gentiles, que eran los malos, los que estaban lejos de Dios, para los judíos eran los corruptos, los paganos, los sucios, los enemigos. Y ahora están siendo incorporados. Lo que quiero decir es que la inclusión de los gentiles es como un evento histórico, simbólico, como el gran diluvio, por ejemplo, que proclamaba el Evangelio, proclamaba juicio sobre el pecado y salvación en Cristo, como el arca. Y también el Éxodo, por ejemplo, proclama otro aspecto de la salvación, que es la liberación de la esclavitud del pecado. Y muchos eventos históricos en la Biblia simbolizan distintos aspectos de la salvación. Bueno, para mí, la inclusión de los gentiles y la unidad del cuerpo de Cristo, la reunión de estos grupos étnicos, proclama el aspecto de la reconciliación. El Evangelio es reconciliación. ¿Por qué? Porque en la caída el pecado nos separó de Dios, nos separó el uno del otro, nos separó entre nosotros y la creación, la naturaleza, y en el mismo corazón de uno hay conflicto debido al pecado. El Evangelio y lo que trae Cristo es la reconciliación de todo, la reunión de todo en Cristo, como dice también en Efesios y Colosenses capítulo 1. Ahora, esto significa que la unidad del cuerpo de Cristo es muy importante. Nuestra unidad, hermanos, es una proclamación del Evangelio, la reconciliación de personas diferentes. Y el conflicto y la división en la iglesia es una negación del Evangelio. Es como decir, Cristo no reconcilia nada, no logra la reconciliación, no restaura donde hubo conflicto. Cristo no lo hace. Cuando estamos divididos, estamos negando el Evangelio. Y cuando estamos unidos a pesar de diferencias, eso sí, proclama el Evangelio. Ahora me va a decir, hermano, y yo sé, también hubo momentos, y hay momentos, donde la división en la iglesia ha sido necesaria. Pero han sido asuntos de doctrinas importantes, como el tiempo de la Reforma. Cuando se trata del Evangelio y la salvación, entonces sí hay momentos. Y justo vamos a ver, la unidad también requiere un énfasis en la verdad. Hay momentos en que lamentablemente las divisiones han sido necesarias. También yo sé que hay momentos en donde uno mismo tiene que separarse de una iglesia o cambiar de iglesia por un asunto de conciencia, pero también creo que debe ser algo muy claro, algo más importante. Yo mismo pertenecía a una iglesia en que yo podría haber seguido siendo miembro, pero cuando estaba en el seminario me di cuenta que no podía ser pastor en esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa denominación practicaba la comunión cerrada, la Santa Cena, solamente para miembros de su denominación. Ahora yo me imaginaba,
siendo pastor y vienen a visitar mi iglesia, mis compañeros de seminario que pertenecen a otras iglesias, o familiares o amigos de otras iglesias, y yo no podía decirles, no puede participar en la Santa Cena con nosotros. Así que cuando me di cuenta de eso, pensé, por conciencia no puedo ser pastor en esta iglesia. Así que escribí mi carta de renuncia y me hice miembro de otra iglesia. Finalmente también yo sé que la unidad que queremos lograr no es principalmente en la organización. Es decir, no tenemos que soñar con una sola denominación mundial, sino la unidad, lo importante de la unidad es la unidad en espíritu, unidos en Cristo. Ahora quisiera hablar de cómo podemos unirnos más. Y quiero destacar un solo punto que leímos en el versículo, hablando la verdad en amor. Dice Pablo, hablamos la verdad en amor para crecer en Cristo. Entonces, uno de los instrumentos, una de las maneras que podemos lograr la unidad y crecer para ser más como Cristo, como cuerpo entero, es hablando la verdad en amor. Ahora, yo diría que la unidad sin verdad no es en realidad unidad. La unidad sin la verdad es superficial, temporal, frágil. No es una unidad profunda y permanente. Así que tenemos que recordar que esto no es unidad, ya unámonos con sobre cualquier asunto, ni hablemos de doctrinas, no. Tenemos que unirnos en la verdad, hablar la verdad en amor. Es interesante que el día de Pentecostés, que también es uno de estos eventos importantes que simboliza el Evangelio, el día de Pentecostés también representa la reunión de las cosas, es como un poner en marcha atrás lo que sucedió en la Torre de Babel. En la Torre de Babel se confundieron, no se entendían, hablando distintos idiomas, y Dios dispersó a la gente en todo el planeta. Fue una separación y una confusión. Ahora, el día de Pentecostés, después de Cristo, vemos que el Espíritu Santo les permite entender, pero entender la palabra predicada, cada uno en su propio idioma. No es una unidad cualquiera, es una unidad lograda a través de la palabra de Dios, a través de la verdad. Hoy en día la idea es tolerar todo y ya no existe la verdad, no importa la verdad. Y no estoy hablando de una unidad tan superficial. Sabemos que la Biblia es la base de toda nuestra verdad. La pregunta más difícil es, ¿qué pasa con otras cosas? ¿Qué pasa con las noticias? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la política? Y en eso la Biblia igual nos da una base, nos da pautas, pero no da todas las respuestas en detalle para tantas cosas. Alguien me preguntó hace poco, ¿qué canal de noticias debemos ver? Y la verdad que yo no sabía qué decirle. Y me escribió esto en un correo electrónico y para todo un grupo.
demoré una semana entera porque no sabía qué decirle. Yo no les puedo decir que deben ver este canal y otro canal. Y lo único que decidí que podría decir con toda la autoridad bíblica es lo que está en Primera de Tesalonicenses 5:21. Escudriñad todo y retener lo bueno. Esa es mi respuesta. Hay que escudriñar todo porque la fuente que sea podría estar equivocada. Y si hay algo bueno de la fuente que sea, hay que retenerlo. Escudriñar todo, retener lo bueno. También para buscar la verdad, hay que aprender a escuchar con respeto. Y esto creo, hermanos, que hace falta hoy en día, escuchar al otro con respeto, al otro que no tiene la misma opinión de algunas cosas que yo. Hay que aprender a escuchar con respeto. Santiago 1:19 dice, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Qué consejo más importante y práctico, ¿no? Entonces debemos tratar de entender la otra perspectiva. ¿Por qué este hermano o esta hermana lo ve así? Y voy a tratar de entender y quizá ver otra perspectiva, dialogar con respeto. Y para eso también debemos evitar hacer paquetes de perspectivas. Es decir, si alguien es miembro de un partido político, debe creer esto y esto, todo un paquete. Si es miembro del otro partido político, debe creer todas estas cosas. Hacemos lo mismo con la teología. Si el pastor estudió en cierto seminario, entonces debe creer esto y esto. Pero no le he preguntado. No le he preguntado. Y en la teología hacemos lo que llaman hacer un hombre de paja y destruirlo. Es un hombre falso, no es la persona real. Estoy inventando lo que piensa que creer este hermano y lo destruyo. Pero no le he preguntado qué es lo que cree. Esto me ha pasado a mí. Una denominación no quiso ordenarme a mí. Para mí fue un punto bastante insignificante, pero algunos de los pastores pensaban, si Richard cree esto, entonces cree esto también, y terminamos con una tremenda herejía. Yo dije, yo no creo, punto B, C, D, y menos esa herejía. ¿Qué tú dices? Pero no me creía. Dice, bueno, si tú crees esto, debes creer todo lo demás. Y yo digo, bueno, en su mente sí. Quizás si usted cree el primer punto, cree todo lo demás, pero yo no. Me puede escuchar con respeto, dejarme hablar por mí mismo, y al final no me quisieron ordenar. Yo después me di cuenta que yo hago lo mismo con otros. Tenemos que aprender a expresarnos con respeto, con cariño y con amor. Es la mejor forma de persuadir y mantenernos unidos en la verdad. Tenemos que tener cuidado con nuestra actitud. Yo me hablo a mí mismo, que tengo que tener cuidado con los adjetivos que me vienen a la mente y salen de mi boca acerca de otros que no están de acuerdo conmigo en algo. Pero no debemos estar insultando, sino hablando con amor. Es fácil descartar a otros con términos agresivos, feos, términos
son liberales o son fascistas. Y con eso descartamos y ni escuchamos al otro. A mí me gusta la distinción entre la asertividad, agresividad y pasividad. A ver, la agresividad significa que yo voy a insistir que tú me respetes, pero no te voy a respetar a ti. Eso es la agresividad. La pasividad es, yo te voy a respetar y si no me respeta a mí, tranquilo. No voy a insistir que me respetes. Eso es pasividad. Lo ideal es lo que llaman la asertividad, que significa, yo te voy a respetar a ti, pero también voy a pedir que tú me respetes a mí. Creo que tenemos que aprender a ser asertivos. Logramos influir más con respeto y escuchando. Y cuando no mostramos respeto, no quieren escuchar. Yo mismo recuerdo que una vez estaba manejando un auto y había pasajeros y un pasajero atrás que conocía mejor la ciudad asumió un papel de dirigirme en cada esquina. Pensaba que tenía que decirme que doble aquí, que doble allá, que estacione aquí, que vaya más lento, que vaya más rápido. Todo el tiempo diciéndome cómo manejar. Y después de bastante tiempo ya no soportaba más esto. Entonces cuando íbamos por una carretera donde tenía que salir y me decía, Richard, sal de aquí. Yo no soportaba más y no le hice caso y yo seguí derecho en la carretera y perdí no sé cuántos minutos porque tenía que ir lejos para dar vuelta y volver y salir donde había dicho. Eso es lo que pasa con la actitud. Si estamos gritando, si estamos hablando sin amor, sin respeto, a veces logra exactamente lo contrario. Debemos buscar la paz también, buscar la paz, hablando la verdad en amor, buscar la paz, evitar conflictos innecesarios. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad. Buscar la paz con todos. Tito 3:9, evita controversias necias. ¿Cuántas veces empezamos a pelear sobre asuntos necios, insignificantes? Debemos ser más tolerantes en asuntos secundarios. No en el Evangelio, no en doctrinas importantes, no sobre verdades importantes, pero sí en cosas secundarias. Hay iglesias que pelean sobre el uso de la corbata o el color de la corbata, cosas así, hermanos. Son cosas secundarias. Yo personalmente pienso que, bueno, en nuestras reuniones, en nuestras iglesias, yo dirijo un estudio bíblico y a alguno le gusta hablar de la política. Y yo le digo, por favor, en lo personal, en su casa, entre ustedes, fuera de aquí, hablen lo que quieran, pero durante el tiempo de nuestro estudio bíblico no vamos a hablar de partidos políticos ni de nombres de políticos. ¿Por qué? Porque eso nos divide y no somos una iglesia de un solo partido político. Somos una iglesia de hermanos en Cristo. Y yo le digo, he visto el problema. Llegó una persona justamente que tenía otra idea política y no dejaron de hablar y ella se fue. No quiso seguir.
Entonces yo digo, ¿viste? Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que tener cuidado. Podemos hablar de temas de principios éticos. Podemos hablar del aborto, podemos hablar de justicia, de economía, pero no de partidos políticos ni nombres de políticos. Esa es mi sugerencia. Hermanos, en una guerra, piensa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cree que los soldados estaban preguntándose ahí en frente de la batalla, oye, tú perteneces al mismo partido político que yo? Ahí en la batalla, en la guerra, tienen que unirse porque tienen un enemigo en común. Están peleando con el enemigo. Y las diferencias políticas ya no importan. La pandemia, la verdad es que yo pensé que iba a unirnos más, porque también es un enemigo que tenemos en común. Sin embargo, parece que ha sido muy politizado también. No nos ha unido tanto, lamentablemente. Pero lo que quiero decir es que sí hay otro enemigo. Hay otra guerra. La guerra más importante, la guerra por la verdad, por el Evangelio, por Cristo, por la salvación. Y estamos unidos en esa guerra, hermanos. No olvidemos que eso es la guerra. Estamos peleando juntos. A pesar de nuestras diferencias, estamos unidos en buscar establecer el reino de Dios y hacer crecer la iglesia que sea más como Cristo. Hermanos, esa es nuestra batalla. Fijémonos en esa guerra más importante y unámonos en esa causa. Durante este tiempo, hermanos, busquemos mayor unidad, hablando la verdad en amor. Oremos. Señor, quisiera pedir perdón por no manifestar nuestra unidad mejor y en las cosas que yo he hecho para evitar mayor unidad, las actitudes demasiado críticas que he tenido. Perdónanos, Señor, perdóname y ayúdanos a buscar mayor unidad, especialmente a hablar la verdad, pero en amor. Ayúdanos a practicar eso. Haz que seamos como Cristo para que podamos crecer en Él y ser más como Él, como cuerpo entero. En nombre de Cristo oramos.